del precio del SOAT para motos de bajo cilindraje, así como para microbuses urbanos, taxis, autos de negocios y de servicio público. Se trata, pues, en primer lugar, de garantizar que tengamos una cobertura total del SOAT, que hoy en día es extremadamente baja para motos, es menos de la mitad de las motos tienen hoy en día SOAT, y eso pues obviamente genera unos riesgos enormes, y además fuera de eso existe un gran fraude. Entonces, aparte de, digamos, por ejemplo, gente que se accidenta por otros motivos y lo reclama el SOAT, que es una de las razones por las cuales las aseguradoras han venido reduciendo la oferta de SOAT. Varias ya se han retirado y otras han anunciado que se retirarían. Entonces, esto trata de buscar, en primer lugar, de que el mercado de SOAT vuelva a ser amplio, y en general, digamos, eso debe, todos los que usan transporte deben tener SOAT, como lo dice su nombre, seguro obligatorio. Entonces, estamos esperando que esta norma ayude a ese resultado, al mismo tiempo pues que le reduce el costo, especialmente para las motocicletas, que son las que, digamos, se benefician en mayor magnitud. Y como reitero, pues también queremos, y eso habrá normas adicionales para evitar el fraude y la evasión de esto. No sé, ministro. Muchas gracias, ministro. Pues yo creo que esta decisión del gobierno es quizá una de las más importantes decisiones que en estos 106 días de gobierno se ha tomado. El presidente Gustavo Petro le cumple a los motociclistas, a los taxistas, a esa clase trabajadora que reclamaba esto. Una de los grandes reclamos de los motociclistas que llamaban a un paro el día de mañana era que el gobierno no les había cumplido. Pero veníamos trabajando, ministro, hace más de un mes y medio en resolver algo que el presidente se comprometió públicamente en campaña y lo hizo cuando la reunión en Palacio con diferentes sectores y cuando el suscrito ministro se reunió con los motociclistas. Y era que si se aumentaba el precio de la gasolina, la compensación se iba a buscar con el tema del SOAT. Y es un hecho muy importante. No obstante, como lo dijo el ministro, ser los motociclistas los que generan la mayor siniestralidad, los que menos tienen SOAT, el gobierno les da una mano en el sentido de reconocer que el 80% de los motociclistas pertenecen a esa masa de trabajadores que dependen de su motocicleta. Y con esto se les está diciendo una ayuda muy importante. No solo no se incrementó la tarifa para 2023, sino que se redujo a un 50%. Entonces, este es el gobierno donde hay justicia social y justicia económica. Y hoy se cumple ese postulado a cabalidad y es un buen gesto. Ahora, de parte de nosotros, ministro, nos queda decirles a todos ellos, en especial a los motociclistas, que lo que nos tienen que ayudar para compensar el costo que representa este descuento es a reducir la siniestralidad. Debe haber una acción bilateral del lado de los motociclistas, a ser responsables, a cuidar de sus vidas, a cuidar de la vida de los peatones y de los demás. Eso nos va a llevar a que podamos tener la mejor relación. Estamos trabajando con Fasecolda en cabeza del superintendente financiero, ministro, para liberar unas reservas que permitan que tengamos la expedición oportuna del SOAT, que es parte también esencial, que hay que decirlo. No solo va a bajar el SOAT, sino que además se van a expedir las pólizas y esperamos la contribución del lado de las aseguradoras. Estamos trabajando por un tema de puntajes para los incrementos a futuro del SOAT, de manera que sea una medida para bajar la siniestralidad, ministro.
Sí, tal vez agregaría un elemento interesante que quisiera resaltar, y es la forma como las motocicletas están mejorando el transporte rural. Es una cosa que uno se impresiona cada vez que va más a las zonas rurales. Digamos, ese es uno de los grandes avances que hemos tenido con la motocicleta. Esto también de esa manera es un apoyo, digamos, a las zonas rurales del país. Y quiero tal vez resaltar lo que usted señala, digamos, el trabajo de la Superintendencia Financiera, entonces, en el diseño de esta norma y en pues, evaluar cómo vamos a manejarla fiscalmente. Ha sido muy importante. Yo quiero agradecerle aquí a los de la Superintendencia presentes por esa ayuda, y obviamente la Superintendencia estará trabajando con las compañías de seguros para garantizar el buen cumplimiento de esta norma. Así es, ministro. Yo diría que para terminar con este anuncio tan importante para el país, tan esperado por más de 12, 13 millones de usuarios, propietarios de motocicletas, de taxis, de colectivos, como usted lo decía, es que aquí empiezan las medidas que tienen que ver con el SOAT. Vendrán otras medidas que van a complementar esto, como será todo el tema de control y de tarifas en el marco de la póliza de seguro obligatorio de accidente de tránsito. Pero sí nuestro llamado muy insistente. El gobierno se ha abierto siempre al diálogo, a crear consensos, y esto hizo parte de eso, y además de un compromiso de campaña de nuestro presidente. Necesitamos que entre todos cuidemos la vida de los demás. Hay que salvar vidas, y eso nos corresponde a todos. El gobierno trabaja por hacer efectiva la justicia social y económica que usted ha liderado, ministro, con la reforma tributaria, con la reforma o con el presupuesto 2023, pero a esto se tiene que sumar que este mensaje de apoyo, de respaldo a esa clase trabajadora de Colombia, de los bajos estratos y medios, por supuesto esperamos una contraprestación de cuidar vidas de parte de ellos, ministro. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a abrir a 4 preguntas porque el ministro tiene que salir para las plenarias a la aprobación de presupuesto de regalías. Entonces, Freddy Gómez, y por favor que el tema sea de SOAT, y más adelante si tienen otras preguntas en el Congreso atendemos, por favor. Sí, muy buenas tardes. 3 cositas de una vez para no molestar más adelante. Lo primero, el ministro de Transporte dice que esto es una medida compensatoria por el tema del alza de los combustibles. Entendería entonces que lo que tiene que ver con taxis y servicio público intermunicipal no se reflejaría de alguna manera una reducción para el consumidor, eso, o a los usuarios. Eso, una pregunta. Y para el ministro de Hacienda, y me da pena aprovechar el tema, ¿cuál es la realidad sobre el tema del día sin IVA para el mes de diciembre? Hay mucha confusión, mucha distorsión en la información. Sí me gustaría que nos aclarara cómo va a ser la medida sobre ese tema, si habrá o no habrá, o cómo es el tema. Y una cosita muy pequeñita sobre el informe de la OCDE, el crecimiento del 1,2%, ¿ustedes cómo lo ven? Si va dentro de las cuentas del gobierno y obviamente si de alguna manera genera preocupación. Muchas gracias. ¿Empiezo? No, muy buena su pregunta, se la agradezco inmensamente. Esta reducción de la tarifa del SOAT tiene en el fondo no uno, sino 2 objetivos. Uno, pues hace parte del compromiso de campaña del gobierno del presidente, el compromiso de que no se iba a incrementar y se iba a revisar para reducir la tarifa del SOAT. Y 2, que la forma en que este gobierno considera que se debe acabar con la evasión y el fraude en el SOAT era reduciendo las tarifas. Como lo dijo el ministro de Hacienda, a quien hay que reconocerle el gran esfuerzo que ha hecho para alcanzar esta reducción tan significativa, ministro, que podría costar 2 billones de pesos. Sí, 2 billones de pesos. 2 billones de pesos. Está dirigida a eso. Entre más bajáramos las tarifas por el alto costo del SOAT, más colombianos usuarios de motocicletas, de taxis y de los demás vehículos íbamos a lograr, o vamos a lograr, es nuestro objetivo, que paguen el SOAT. No podemos tener ningún vehículo ni motocicleta en las calles sin el SOAT. Y por supuesto que también es la forma de acabar con el fraude. ¿Por qué fraude?
porque cuando las tarifas son tan altas y ese gran grupo de motociclistas en particular son personas que viven de un diario, un SOAT tan elevado como el que teníamos hacía que las personas buscaran cómo incurrir en fraudes en cuanto hacia la póliza, sacar la que no correspondía al tipo de vehículo de moto, en fin. Entonces creemos que esta es una muy buena forma de hacer que todos tengamos el SOAT, lo tengamos al día, y por supuesto que vamos a trabajar el tema del futuro como una especie de seguro, y es que se incrementará para los que registren siniestralidad. Queremos acabar la siniestralidad. Tal vez las otras preguntas las respondo después, terminemos con el SOAT. Lidis. Bueno, yo quería preguntarles, ¿desde cuándo empiezan las personas que tienen o estos conductores pueden empezar a comprar este SOAT con el 50% de descuento? Lo segundo, también el compromiso de las empresas aseguradoras, porque hasta donde hemos escuchado no están vendiendo el SOAT. Entonces, si se ha generado algún compromiso en ese sentido. Bueno, la norma comienza a regir el 1 de enero y debo decir que la Superintendencia Financiera estará en contacto con las compañías de seguro. Creo que esto puede ser atractivo, creo que no, para las compañías evitar una parte importante de los problemas que han venido enfrentando, y así esperamos. En todo caso, debe quedar también claro de que hay que evitar el fraude en el uso del SOAT, y eso vamos a trabajar en medidas para hacerlo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta relacionada con SOAT? Sí, buenas tardes, ministros, ¿cómo están? Juan Carlos Bernal de RCN. Quería preguntarles primero, ¿se mantendrá el descuento del 10% para las personas que vienen pagando el SOAT juiciosamente luego de 2 o 3 años que se les da anualmente cuando van a comprarlo? ¿O ese descuento finalmente se quitará? ¿Esa es la pregunta? Esa es una de las preguntas, sí, claro, porque es un descuento que se les da a las personas que compran el SOAT. Y Pues, la otra es de dónde salen los recursos, esos 2 billones de pesos, de dónde van a salir para poder generar esta reducción. Pues imagínense, si lo que se traía era un descuento del 10% y le vamos a bajar del 50%, pues ya decir uno que le den otro 10%, pues hace absolutamente inviable la póliza. No, aquí lo que vamos a establecer a futuro, y será parte de la reglamentación, es que vamos a establecer unos beneficios para quienes no incurran en siniestralidad, y quienes incurran durante el año de vigencia de la póliza en siniestralidad se incrementarán, como lo vamos a reglamentar en los próximos días. Y yo le iba a agregar algo al tema de la superfinanciera. La superintendencia tiene prevista la liberación de unas reservas que están esperando las compañías aseguradoras, y ese tema lo está evaluando a partir de si se están expidiendo o no las pólizas. Por ello que nuestro llamado a las aseguradoras, como lo ha hecho y lo va a hacer el superintendente, es a la expedición, aunque también en eso, ministro, estamos trabajando en una fórmula con el Ministerio de Salud y la ADRES. Sí, digamos, el déficit que se genera con este será cubierto a través de la adición presupuestal a los recursos de ADRES, que es los recursos que se reducen debido, digamos, a la parte de las pólizas que se dedicaban a ADRES, muchas de las cuales, dicho sea de paso, no están aplicadas a los siniestros asociados a accidentes, sino a otros propósitos. Entonces, eso realmente lo que estamos diciendo es que los recursos generales de ADRES aumentarán el año entrante para compensar este problema. Yo, última de SOAT. Quería preguntarles, bueno, ustedes con esta medida, y lo dijo ya el ministro de Transporte, digamos que le están cumpliendo a los motociclistas y a estos conductores con respecto al aumento en el precio de la gasolina. Entonces, a partir de enero, ¿cuánto será ese aumento? No, todavía no hemos determinado exactamente, es un tema que estaremos hablando con el presidente en diciembre. Esto se suma a que nuestro llamado también debe ir a que taxis, motocicletas deben empezar la transición energética. Ya están empezando a importar motocicletas eléctricas, taxis eléctricos, y bueno, la mejor forma de que a uno no le impacte el incremento de la gasolina es cambiarse o hacer la transición energética. Muchísimas gracias, colegas. Nos vemos más tardecito.
Congreso. Bueno, respondo las otras preguntas, pues las que no tienen que ver con... ¿Ah, sí? Sí, lo del día sin IVA, ministro. ¿Cómo? Lo del día sin IVA. No habrá día sin IVA. Esa es la decisión del gobierno, directamente del presidente de la República. Entonces, el decreto que saldrá publicado es el decreto de la eliminación del día sin IVA. Y sobre la OCDE, yo debo decir que en realidad celebro que la OCDE, al igual que el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la CEPAL, estén pronosticando un crecimiento del 2%, de en torno al 2% el año entrante, que como ustedes verán comparando, digamos, en medio de esta desaceleración de la economía mundial, es uno de los mejores registros ciertamente de América Latina, incluso del mundo. Entonces nosotros creo que debemos más bien, digamos, señalar que esas son una visión optimista. Además, debo decir, después de un crecimiento del 8% este año. O sea, el efecto acumulado en términos de actividad productiva, como hemos venido diciendo, es que vamos a ser una de las economías más dinámicas si nos comparamos con el 2019, o sea, con la prepandemia. Entonces, la actividad económica colombiana sigue muy dinámica. Incluso esperamos que algunos sectores que no fueron muy, digamos, que no tuvieron un buen comportamiento en el tercer trimestre, que es el sector agrícola, que tuvo una caída en su producción, digamos, que logremos reactivarlo a través de las otras medidas que se pondrán en marcha, entre ellas el subsidio a los fertilizantes. Ministro, una pregunta adicional con respecto a la desindexación de algunos rubros, en el salario mínimo. Yo estuve revisando y algunos se nota, pues digamos que el tema de las BIS impactarían también, por ejemplo, en las cuotas moderadoras, pero la mayoría son muchos rubros que realmente no son tan masivos. En ese caso, ¿realmente cuánto pesa esa desindexación en la inflación? Digamos, hay un efecto general que es de quitar, digamos, esa percepción de que todo está indexado en la economía. Creo que es un punto positivo, digamos, además con el salario mínimo que uno siempre espera, de acuerdo con, incluso con las normas legales, que se ajusten ligeramente por encima de la inflación. Entonces, esto estamos diciendo, vamos a desindexar para que eso no sea una referencia obligada. Ahí, sin embargo, como le hemos dicho, hay normas que son de decretos, si se quiere, otras que son de ley. Entonces, estamos trabajando en las primeras para expedir un decreto que elimine esa indexación y la ate incluso a la inflación básica, no a la inflación total, porque la inflación total está muy afectada hoy en día por alimentos, ¿no? Que no tiene ningún sentido que haya tantas cosas atadas al precio de los alimentos, ¿no? Y las otras irán por ley, un proyecto de ley que presentará el gobierno para ya eliminar todas las otras formas de indexación. Las únicas que se mantendrán son las que por decisiones de la Corte Constitucional deben mantenerse, que es la de pensiones y la de salarios. Ministro, dos preguntas que nos llegan de los periodistas, pero sobre SOAT, y es ¿de dónde saldrían los recursos para asumir el costo fiscal nuevamente? Esos van a salir de la edición presupuestal que vamos a presentar el año entrante, con los recursos de la reforma tributaria, y debo decir del buen rendimiento que están teniendo los recaudos tributarios. O sea, ese será un tema que estamos comenzando a trabajar para ver cuántos son los recursos disponibles para la edición presupuestal de comienzo del año entrante. Y otra también de SOAT, dice, esta reducción de las tarifas no afecta la suficiencia de las primas para mantener funcionando el SOAT, el seguro, ministro de Transporte. No lo va a afectar. Ok, yo creo que nos toca cerrar porque el ministro ahora cierra acá para Congreso. Muchas gracias, colegas. Sí,